Otro tema conflictivo en las autobiografías es qué se puede publicar y qué no. ¿Pasaste por esa cuestión de tener que desechar material porque esto no lo querías publicar? ¿Le diste otra forma? ¿Cómo hiciste con eso? No, eso seguramente sí, porque funciona como un patchwork en realidad. Son como relatos muy de una gran compresión, ¿no? Entonces, eso sí es indudable. Yo me fui marcando en realidad querer hablar del silencio, de la importancia de la casa familiar, de la importancia de cómo se resuelve ese tema, de lo que significa para las personas las casas familiares, las estructuras familiares, y yo usé mi familia, digamos, para eso, porque creo que es importante verlo. Reitero, no pensé en un principio publicarlo, lo que pasa que se fue dando también, y tenía tanto trabajo, sinceramente, y cuando uno empieza, bueno, ahora, ¿qué forma le doy? Y empezó a... Pero al pensar qué forma le doy, ¿implicó esto, desechar material? No, todo el material está. Todo el material está. Sí, no. Que yo no escribí ninguna cosa que no esté. Y por otro lado está ciertos velos, que viene bien esta referencia de velos a la condición de mujer y además descendiente de árabe, porque hay la metáfora con la que trabajas produce estas veladuras que hace que dé lugar a distintas interpretaciones también. Sí. Fue un recurso seguramente planteado como literario, pero al mismo tiempo le da nivel al texto y por otro lado te permite cierto ocultamiento, simulación, ¿no? Claro, bueno, porque primero aspira a ser literario. Y nadie es dueño de la verdad de nada, es solo una mirada. Es solo una mirada de una época, de un momento. Claro, y esto fue interpretado así por tus familiares, porque este es otro tema, ¿no? Se escribe una autobiografía y se involucra a mucha gente, directa o indirectamente, y están las respuestas de esos otros al decir, bueno, no, esto no es verdad o sí es verdad. Claro, eso sucede. ¿Fue planteado así? Claro, porque hay personas que nunca piensan o no lo han pensado o piensan de otra manera, ¿sí? O por el contrario te sorprenden, personas que podrían sentir un cuestionamiento o reaccionan de la mejor manera, porque en definitiva allí también se ve el lazo más importante, que es el del afecto dentro de las relaciones, y uno también descubre eso, los afectos verdaderos. Sí, o por ahí alguien que no siente o no evalúa como algo grato lo que dice en el texto. Puede ser, sí. Y bueno, entonces o no está de acuerdo con un punto de vista planteado y entonces puede crear ciertas diferencias al respecto. Pero no hubo conflictos mayores. No mayores, no. ¿Cuándo lo terminaste de escribir este libro? Esto en el 2011. Sí, no de escribir hace mucho, se publicó en el 2011. Hace ya tenía 3 años en espera de decisión. ¿Por qué le diste el punto final en donde le diste? O sea, podría aparecer la etapa más actual. Bueno, esa casi que sería la más actual. Esa es una casa nueva, por ejemplo. No aparece la relación con los hijos, digamos, la fuerza es la primera historia, es tu primera historia en relación a la familia. Sí, porque era como que de esa familia, sí. Esta fue la necesidad, digamos, de hablar de esa familia. Sí, por lo menos de esta manera, hablar así. El resto irá apareciendo de otra manera, si es que aparece, porque ahora estoy escribiendo otro tipo de cuentos, otras cosas en las cuales uno siempre se nutre
de la vida o de lo que escucha o de lo que lo inquieta, pero no... Cuando terminaste el libro, siempre queda algún resto, o sea, algo por donde continuar. ¿Qué fue ese algo que quedó después para seguir? ¿O qué sensación te produjo cuando terminaste? Fue realmente eso, creo que fue muy importante y agradecí de haber tomado la decisión de terminarlo y de ponerlo en este formato, porque yo pasé como a otra cosa. Y ahí me encuentro con estas palabras que vos decís, ¿para qué escribe uno? Uno escribe para encontrarse a uno mismo, la voz de uno. Es algo muy profundo, en realidad, es un trabajo muy intenso. Que los otros tienen que ver de otra manera, como lectores o como compañeros de ruta, pero que es una búsqueda de la propia identidad, en realidad. Entonces, para mí así fue muy, muy importante. Nunca pensé que me iba a poner desde otro lugar. Y ya no me pertenece tampoco. O sea, me cuesta hablar de que es una autobiografía. Lo debo reconocer que hay muchas cosas personales que están puestas reconociblemente así. Pero creo firmemente que la literatura convierte en personaje. Y es algo que ya no me pertenece en este formato. O sea que, digamos, el planteo es, ¿se puede trabajar con ficción aún en la autobiografía? Sí. ¿Hay alguna autobiografía ficcional que te llamó la atención como experiencia, como tomaste algún modelo o que te gustó la lectura y quedó ahí seguramente con alguna forma que siempre quedan, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, por ejemplo, Habla Memoria de Nabokov, me pareció... ¿Cómo está organizado ese relato? Está en capítulos también y va recorriendo él su vida y tiene un primer capítulo que es bellísimo, que es su nacimiento, su caída, es espectacular. Su caída en el Moisés, es increíble. Y él, creo que él lo que rescata allí es justamente todo un mundo perdido, porque con la revolución bolchevique ellos pierden todo su mundo y no deben huir y convertirse en otras personas y empezar a buscar sobrevivir. Bueno, y él rescata eso y por supuesto en su escritura que es tan exquisita, ¿no? Y luego, por ejemplo, me interesó mucho las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que yo sé que ella estuvo 50 años investigándolas para ponerse en esa piel y en esa cabeza, por ejemplo. Es interesantísimo el leer lo que ella dice, cómo lo gestó al libro, que está en la misma novela. Creo que muy inteligente quien decidió la edición de la novela y al mismo tiempo el proceso que ella siguió para que llegara a esa novela. Claro. Porque hubo como varias novelas antes en cuanto a intentos para llegar a las memorias de Adriano, ¿no? ¿Qué te gustó de las memorias de Adriano? ¿Qué te llamó la atención? La construcción de ese personaje que no es único. Y a través de... Y que aparte es muy interesante recorrer las ruinas de lo que hizo, de lo que vio. Es realmente fascinante. ¿Hiciste eso en Roma? Fui a ver Villa Adriana. Y siempre en algún lado uno se encuentra con algo que perteneció a Adriano. Y yo quería mucho ir a visitar Villa Adriana. Y es porque además increíble. Tiene que ver con tus ancestros. Sí. De alguna manera. Bueno, claro. Ir a Italia para mí es una cosa emocionante, es precioso. Precioso. Y bueno, y ahora que no está mi padre, más todavía, ¿no? Sí, es un personaje muy interesante, sí. Y lo que es interesante también es el encontrar ese punto de vista que le permitió desarrollar toda la escritura y que es el momento que él está ya enfermo y sabe de su futura muerte, que empiece a recorrer toda su vida y además
en formato de carta enviada a su sobrino, ¿no? A su heredero. Exactamente. Aparte un esperador en su último momento, cuando ya, sí, seguro, sí, es un anciano, enfermo, sí. Y esto que señala es importante, ¿no? Emperador frente a la muerte. Frente a la muerte. Y cómo todos estos títulos adquieren ya otra... Lo humaniza. Lo humaniza y lo reduce al mismo tiempo el título. ¿Y qué es lo que uno creo que busca? Al hombre, a lo humano, de qué estamos hechos, cómo continuamos, qué nos liga, qué nos reúne. Creo que eso es lo que uno busca, ¿no? Y encuentra con mejor o peor éxito. Bueno, hacemos una pausa y ya seguimos. ¿Cómo no?